Hermanos, quiero hablarles el tema es una pregunta. ¿Qué haremos con el mensaje que hemos recibido del cielo? ¿Qué haremos con el mensaje que hemos recibido del cielo? En el Evangelio de Lucas, capítulo 2 y versículo 8 en adelante, dice la palabra del Señor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que le oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas las cosas, meditándolas en su corazón. Y ve el versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, y cómo se les había dicho. Hermanos, lo que nosotros conocemos como Navidad no es más que una celebración que tiene el objetivo de resaltar el nacimiento, la encarnación de Jesucristo. Muchos creen que la Navidad es una fiesta pagana, y algunos, aún dentro de las iglesias evangélicas, se molestan cuando los cristianos se celebran la Navidad. Pero realmente, hermanos, cuando vamos al propósito de esta celebración, ¿qué es lo más importante? Saber por qué, o sea, cuál es la razón, si realmente vale la pena celebrar o de alguna manera decir algo o hacer algo a favor de esta celebración, como lo es el nacimiento, la encarnación del Hijo de Dios. La Navidad es un milagro, si lo vemos desde ese punto de vista, porque estamos hablando de la encarnación del Dios creador de los cielos y de la tierra, del Todopoderoso, que menciona las Sagradas Escrituras, Dios haciéndose hombre, es decir, Dios tomando un cuerpo humano para habitar en medio del pueblo que necesita conocer la salvación, el perdón, la misericordia, la gracia de Dios, que solamente es posible a través de aquellos que han conocido a Cristo y que han reconocido su misericordia. Entonces, hermanos, la celebración de la Navidad lleva en sí el propósito de poder reconocer, de poder dar gracias a Dios
porque un día en su plan divino, Él se encarnó, Él se humanizó en el cuerpo de Jesús, que fue formado en el vientre de la Virgen María de una manera sobrenatural, de una manera milagrosa. No hubiera sido posible, hermanos, por la capacidad del hombre, del ser humano, que hubiera sucedido tal milagro de que Dios se hiciera hombre. Fue obra de un milagro de parte de Dios. Entonces lo que celebramos, hermanos, es precisamente lo que destacamos para este tiempo en el que citamos este pasaje de la Biblia, es el advenimiento del Hijo de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios, de algunas de las profecías que en el Antiguo Testamento se dieron. Por ejemplo, Isaías capítulo 7 versículo 14, que habla de la Virgen que iba a concebir y que daría a luz a su hijo y que llevaría por nombre Emanuel, que traducido es Dios, el Dios creador, no cualquier Dios, no cualquier idea de Dios que hubiera en la época del profeta, sino hablando del Dios creador de los cielos y la tierra. Dice Dios con nosotros. O sea, el Dios eterno, hermanos, se hizo hombre, y ese es el misterio de la encarnación de Cristo. Se hizo hombre para que a través, hermanos, de su humillación, usted y yo tuviésemos la bendición de la salvación. Entonces la Navidad es precisamente celebrar la encarnación del Hijo de Dios, la llegada del Hijo de Dios aquí, hermanos, a la tierra. Y sobre esto, al hablar de la pregunta, ¿qué harás o qué haremos con el mensaje que se nos ha enviado del cielo? Quiero que veamos en primer lugar, hermanos, la naturaleza de este mensaje, que podamos hablar un poquito acerca de la naturaleza de este mensaje que acabamos de leer, un mensaje que Dios envió. Precisamente dice la Escritura aquí que el mensaje vino a través de un ángel. ¿Y cuál fue ese mensaje que el ángel le dio a los pastores que estaban allí en las vigilias, dice, de la noche, sobre su rebaño? Él les dice: os doy nuevas de gran gozo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero veamos en primer lugar, hermanos, en la naturaleza de este mensaje, que dice que fue un mensaje dado por ángeles. Un ángel, que la palabra ángel literalmente significa mensajero. Es decir, el ángel de Dios sirvió como un mensajero para traernos desde el cielo, hermanos, este mensaje que usted y yo necesitamos, el mensaje de la salvación. Pero veamos que así como este mensaje fue dado por ángeles, nos conecta, nos indica que es un mensaje que no nace del corazón del hombre, no nace del corazón de los profetas o de los líderes o los pastores que estaban allí, sino que es un mensaje, hermanos, que viene del cielo. El evangelio es un mensaje que viene del cielo, hermano. El evangelio no es un mensaje de naturaleza humana. Dios usa a los hombres de la misma manera como usa a los ángeles como instrumentos, como mensajeros de su palabra. Así también usa a los hombres para llevar ese mensaje, pero el mensaje, hermanos, no se origina en la tierra. El mensaje se origina en el cielo. Por eso dice la palabra, hermanos, que Dios, usando a este ángel y a los demás ángeles que luego aparecen, esa multitud en el cielo, desde allá Dios nos ha enviado este mensaje. Qué importante, hermanos, saber que Dios tiene un interés muy grande, un interés tan valioso en que cada ser humano conozca de su amor, de su misericordia. Que Él ha hecho todo lo posible para que ese mensaje divino
pueda llegar hasta nosotros. Y la única forma como ese mensaje llegaría a nosotros es por medio de la encarnación de su Hijo Jesús. Pero no solamente el mensaje viene del cielo, sino también este mensaje es una buena noticia. Usted va a escuchar todos los días, si usted tiene algún televisor, usted enciende el televisor o una radio, o adquiere un periódico, y lo que generalmente, hermanos, son las noticias premium, o sea, las mejores noticias, según ellos, de los periódicos o de cualquier medio de comunicación, es, hermano, la noticia más negativa que se ha dado en el entorno de un país en un día determinado. O sea, lamentablemente lo que nosotros escuchamos en la tierra son malas noticias. Las noticias que se venden dicen que son las malas noticias. Si usted quiere ir a un periódico y tratar de venderle una buena noticia de algo bueno que ha sucedido en su colonia, o algo bueno que ha sucedido en su familia, o en la ciudad, o en el país, no van a querer comprárselo. Pero si usted va con una tragedia, si usted va con un desastre, si usted va para anunciar una crisis en el mundo, hermanos, esas noticias son las que el hombre le otorga mayor valor. La violencia, la muerte, la destrucción, la enfermedad, todo eso. Tristemente lo que tiene peso dentro del contexto, hermanos, de una ciudad. Pero el evangelio es una buena noticia, hermano. El evangelio dice la misma palabra: os doy nuevas de gran gozo. ¿Sabe que la palabra evangelio significa precisamente noticias que vienen de Dios? Esta es una buena noticia que en primer lugar nos dice, hermanos, que el hombre, aún siendo pecador, Dios lo redimió por medio de la gracia de Cristo. También este mensaje dice que el hombre, no mereciendo el favor, el perdón, la misericordia de Dios, Dios se le ha otorgado de manera gratuita. Este mensaje también dice que el hombre no tiene necesidad de pagar, no tiene necesidad de comprar, porque ni se podría pagar, ni se podría comprar, hermanos, la paz y el perdón y la misericordia y la gracia eterna del Padre Celestial. Por eso dice el profeta Isaías, allá en el capítulo 55, le leo unos versículos, porque esto está relacionado con este mensaje de buena nueva. A todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿A qué se estaba refiriendo el profeta? Ese llamado, que vinieran, no importando si tenían o no recursos, porque encontrarían el vino, encontrarían la leche, encontrarían la bendición, la provisión. Se estaba refiriendo precisamente, hermanos, a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ese vino y esa leche simbólicamente está hablando de la bendición de la salvación, la bendición del perdón, la bendición de la paz que sobrepasa todo entendimiento, la restauración de la vida, la restauración de la familia, la restauración de una nación, hermanos, del mundo entero. Están precisamente en la obra de Cristo Jesús. Y por eso dice que es un mensaje, hermanos, es una buena noticia. Le tengo buenas noticias: Cristo lo ama a pesar de. Le tengo buenas noticias: Jesucristo murió por sus pecados y por los míos. Le tengo buenas noticias: usted únicamente a través de la fe, por gracia y por misericordia, usted puede recibir todos los favores de Dios mediante la gracia de Jesucristo, sin precio, sin dinero. Las religiones enseñan que hay que ganar la salvación, que hay que merecer la salvación, que hay que llegar a un estado, hermanos, de perfección, de cierto tipo de perfección,
para merecer, para ganar puntos con Dios en nuestra vida. Pero sabe, usted y yo no podemos ganar puntos para la salvación, porque la salvación es gratis. La salvación es por misericordia. La salvación no viene porque yo la merezca, porque soy buena gente, porque me porto bien, porque no fumo, porque no tomo, dicen algunos. No voy a la iglesia porque yo no necesito. Soy una buena persona, soy fiel a mi señora, no fumo, no tomo, no le hago mal a nadie, dicen algunos. Pero ¿sabe cuál es el más grande mal que le hace al otro, al prójimo? Es no contarle de la verdad de Dios en Cristo Jesús. Así que, hermanos, es un mensaje, fíjense la naturaleza de este mensaje del Evangelio. Viene del cielo, es una buena noticia, porque es una noticia que tiene que ver con nuestro presente, tiene que ver con nuestro pasado y tiene que ver con nuestro futuro. Del pasado, que hemos sido perdonados no importando cuán oscuro haya sido nuestro pasado. El mensaje del Evangelio nos dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, o sea, del pasado, quedaron atrás. Y aquí dice: yo hago cosas nuevas, gloria al Señor. Tiene que ver con el presente, porque la bondad del presente, hermano, es que Dios, aquel que cree en Él, Dios se constituye en su pastor, Dios se constituye en su consejero, Dios se constituye en su ayudador. Usted no está sola desde el momento que viene a Cristo. No importa que por alguna causa, ya sea por viudez o por abandono de su esposo, usted esté sola, viviendo como una mujer soltera, pero no está sola a partir del momento cuando usted le entregó la vida a Cristo. Porque a partir de ese momento Él se convirtió en su esposo, se convirtió en su apoyo, en su ayuda, en la fortaleza que usted necesita. Lo mismo en el caso de un hijo que, si no tiene padres acá, si no conoció papá, no conoció mamá, o los padres están lejos y a lo mejor no has crecido tú con tus padres, pero desde el momento que tú le diste tu corazón a Cristo, Cristo se convirtió en tu papá. Cristo se convirtió en tu ayuda, en tu fortaleza, en el guiador de tu juventud, dijo el profeta, en aquel hermano que nos consuela, que nos ayuda. Y es un mensaje también que tiene que ver con el futuro, porque, amado hermano, no todo termina con la muerte, hay vida más allá de la muerte. Y todo aquel que está en Cristo Jesús, dice la Biblia, que tiene vida eterna. Usted y yo tenemos una casa en el cielo, hermano. Usted dirá: aquí no tengo casa. No se preocupe si no puede. Tan caro, ¿verdad?, tener una casa aquí en la tierra. Prácticamente pasa uno endeudado toda la vida, hermano. Pagando, y si no paga, lo sacan corriendo y no le devuelven lo que uno ha pagado, es el problema. Pero, hermano, en el cielo usted tiene una casa. Usted tiene una morada eterna. Jesús dice: voy a preparar un hogar para ustedes, y cuando yo venga por ustedes me los voy a llevar para que ustedes vayan a estrenar al cielo. Gloria al Señor. Hay una morada en el cielo para todo aquel que ha abrazado, hermanos, la gracia de Jesucristo. Es un mensaje que viene del cielo, porque Dios planeó la salvación. Dios planeó el envío de su Hijo al mundo para traer, hermanos, la salvación de primera mano. Es un mensaje de buena noticia y también es un mensaje claro. Dios no anda con paños tibios, hermano. Dios habla claro, hermano. Dios le dice a usted y a mí: sí, sí, o no, no. O me recibes o me rechazas. No hay término medio. Como la carne asada. ¿Cómo la quiere? Dice. Término medio, dice. ¿Y qué significa término medio? Casi cruda, hermano. Yo siempre que le digo: ¿cómo quiere la carne? Bien asada, le digo, porque no fuera carne asada. Pidamos mejor carne cruda. Pero en las cosas de Dios, hermano, el mensaje es claro. La Biblia habla, hermanos, de la salvación y de la perdición.
habla del cielo y habla del infierno. Habla de la muerte y habla de la vida. Habla de la esclavitud y habla de la libertad. El mensaje del Evangelio, hermanos, es claro. Dios nos declara en su palabra que toda persona, a causa de la naturaleza del pecado en la que nacimos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, todos dice, están destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay ninguna persona desde Adán, hermano, hasta nuestros días o hasta el final de los siglos que pueda estar en una condición diferente. Todo ser humano que nace en la tierra nace como un pecador. Y Dios así lo declara. Por cuanto todos, dice, pecaron, por tanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero vea lo que dice el siguiente versículo: siendo justificados de manera gratuita, o sea, de gratis, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiere decir que todos los hombres nacemos en pecado y por causa del pecado estamos destinados a la muerte, muerte eterna, condenación. Pero a través de Cristo, esta es la otra verdad clara del Evangelio, hermanos, a través de la fe en Cristo Jesús, usted y yo podemos pasar de muerte a vida, pasar de perdición a salvación, pasar de esclavitud a libertad, pasar del infierno al cielo, gloria al Señor. Pero dice claramente, por medio de la redención, dice, de Jesús, de Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. También dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, vamos a ir ahí, capítulo 2. Vea con tanta claridad que nos habla el mensaje de Dios. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama ese único Dios y ese único mediador? Dice Jesucristo hombre, es decir, el que se encarnó, el que se humanizó, el que vino a la tierra, el que nos mostró la gloria de Dios en su encarnación, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. O sea, todo hombre, toda persona, hermanos, que acude a Cristo, Cristo lo salva, gloria al Señor. Él es el único mediador. No hay, hermanos, ningún otro mediador. Si en el mundo religioso se habla de personajes, hombres y mujeres que puedan ser intermediarios entre nosotros y Dios, la Biblia dice lo contrario. Dice que solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, cuyo nombre es Jesús de Nazaret. El que vino del cielo, el que tomó cuerpo humano, el cuerpo que fue clavado en el madero, que fue sepultado, hermanos, ahí en esa tumba, pero que al tercer día se levantó con poder y gloria para traer salvación para la humanidad. Hermanos, solamente Cristo salva, solamente por la fe en Él hay salvación. El mensaje de Dios que ha venido del cielo y que es una buena noticia también es claro. El hombre, todos hemos pecado, está claro en la Biblia, aunque hayamos nacido bajo o en las bancas del templo, ¿no? Que algunos tuvieron esa bendición de nacer en hogares cristianos o de padres cristianos, que tuvieron esa buena
palabra, esa buena influencia. Y algunas hermanas de los templos salieron corriendo para los hospitales. Casi el niño nace en la banca, ¿no? O en la silla del templo. Pero aun cuando hayamos nacido en el templo, por diferentes circunstancias, o en hogares de padres cristianos, somos pecadores igualmente. Y como pecadores necesitamos al mediador que se llama Jesús. Y confiar en Él y entregar nuestra vida, hermanos, a Cristo el Señor, porque Él es el único que nos puede salvar, que nos puede redimir. Así que el mensaje, la naturaleza del mensaje, hermanos, procede del cielo, es una buena noticia y el mensaje es claro. Dios nos salva por medio de Jesucristo. Todo aquel que cree en el Hijo tiene la vida eterna, dijo Jesús. Todo aquel que va por el camino, la verdad y la vida, que es Cristo el Señor, es la única forma, dice, de llegar al Padre. Es decir, de llegar al cielo, a la gloria de Dios, únicamente por medio de la fe en aquel que es el camino, la verdad y la vida. Es la única forma de llegar al Padre. Las religiones son fabricantes de dioses. Te recuerda que en el capítulo 19 del libro de los Hechos encontramos la historia, hermanos, de los que fabricaban dioses allá en Éfeso. Y cuando Pablo llega predicando el evangelio de Cristo, toda la ciudad, hermanos, se alborotó. Y todos comenzaron a oponerse al mensaje del evangelio de Pablo, agitados por aquellos que eran fabricantes de dioses. Ellos fabricaban los dioses y los vendían. Entonces, claro, cuando ellos vieron amenazado, hermanos, su negocio de hacer y vender dioses, ellos comenzaron a levantar al pueblo en contra de Pablo y los que predicaban el evangelio en Éfeso, precisamente porque, hermanos, habían hecho negocio con las cosas religiosas. Pero quiero decirle que el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús de Nazaret. Y la iglesia de Cristo, amado hermano, no predica otro medio de salvación, no predica, hermanos, otra forma de encontrar la redención, el perdón, la misericordia y la salvación eterna del alma, sino únicamente por Cristo Jesús y por la fe. Cuando usted y yo ponemos la fe en Él, en su obra, en la sangre que dice aquí Romanos, en su sangre preciosa que fue derramada, es ahí, a través de esa fe, que encontramos la salvación de Dios. Segundo lugar, en este mensaje hemos hablado de la naturaleza del mensaje. Segundo, ¿cuáles son las actitudes que debemos tomar frente a ese mensaje? De ahí el tema, ¿qué haremos con el mensaje que hemos recibido del cielo? ¿Qué hará usted, amigo? ¿Qué hará usted, amado hermano, con el mensaje que usted ha recibido de parte de Dios? Primero, veamos las actitudes, volviendo aquí a Lucas 2, las actitudes de estos pastores, a quienes en primera instancia se les dio el mensaje. ¿Qué hicieron ellos, hermano? Ellos oyeron el mensaje. Dice el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ellos oyeron el mensaje. El mensaje de Dios tiene que ser oído. La fe viene por el oír. Y oír no cualquier cosa, no cualquier información. Oír, dice Pablo, la palabra de Dios. Romanos 10:17, oír la palabra es la que trae fe al corazón. Pero hermanos, se necesita una inclinación, una disposición. Hay personas que no quieren oír. Y si no quieren oír el mensaje de Dios, no van a poder
cambiar su vida, no van a poder recibir la salvación, porque lo primero que hay que hacer es oír la palabra de Dios. Disponer el oído no solamente significa la capacidad de auditiva, es decir, de oír algo, de oír una información, un ruido, una palabra, sino tiene que ver con una actitud del corazón. Oír no solamente de tener la capacidad auditiva de escuchar algo, sino es un oír de atención, de disposición del corazón. Hermanos, porque muchos oyeron el mensaje de Cristo. Las multitudes oyeron el mensaje de Jesús, pero no todos respondieron, porque muchos oyeron, pero no escucharon. Muchos oyeron, pero no hubo una disposición de su corazón, hermanos, para recibir el mensaje de Dios para su vida. Por eso dice la Escritura, le voy a leer estos versículos de Mateo 7, versículo 13. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, esta es una manera simbólica. Al hablar de la puerta estrecha, es una manera tipológica o simbólica que significa, hermanos, que los que oyen el mensaje del Evangelio no son solamente aquellos que escuchan auditivamente, sino que disponen el corazón para oír lo que Dios tiene que decirle, inclinar el corazón, humillar, hermano, el corazón delante de Dios. Es importante para tener un oído espiritual receptivo al mensaje del Evangelio de Cristo. Y aquel que oye y es receptivo al mensaje es el que entra por la puerta angosta, es el que va por el camino angosto. Pero sabe que aunque la puerta es angosta y el camino es angosto, hablando de la obediencia a Dios, hablando del sometimiento a Dios, requiere una negación, requiere fe, requiere perseverancia, requiere amor a Dios, requiere, hermano, botar de nuestra vida todo aquello que nos hace sobrepeso. Implica obediencia. Pero entrar por la puerta angosta y el camino angosto nos lleva a la vida eterna, gloria a Dios. Todo aquel que no quiera tener ningún compromiso con Dios va por la vía ancha, hermano. Como esas grandes carreteras en los Estados Unidos. 6, 7 carriles en una sola dirección, es impresionante. O en otros países del mundo. Hermano, casi es como una colonia entera de espacio para las grandes carreteras, miles y miles de vehículos que viajan en esas carreteras anchas. Así es, hermano, el camino que lleva a la perdición, aquellos que no oyen a Dios, que no quieren oír el mensaje del Evangelio, que rechazan, que no inclinan el corazón, que no se consideran necesitados de la voz de Dios, van por el camino ancho, pero ese camino lo llevará a la perdición eterna. Pero aquel camino angosto es aquel que oye el Evangelio, es aquel que recibe la palabra, es aquel que dispone el corazón, hermanos, para oír lo que Dios tenga que decir. Imagínense si muchas veces estamos interesados en oír lo que dice el magnate fulano de tal para alguna clave para el éxito de los negocios, o escuchar a un gran orador, hermanos, a un gran motivador del mundo,
y la gente dice, bueno, quiero oír lo que tiene que decir esta persona porque a lo mejor me va a quedar algún valor en mi vida. Imagínese usted, el creador de los cielos y de la tierra, el creador del universo. ¿Valdrá la pena, hermano, inclinar el oído a aquel que hizo los cielos y la tierra? Porque cuando nosotros inclinamos el oído a Dios, seremos bendecidos. Seremos bendecidos. Dios tiene mucho que decirle a usted y a mí. Y sabe, la manera como la escuchamos en primer lugar es disponer el oído. Como dijo aquel siervo, habla, habla, Señor, porque tu siervo oye. Habla, habla, Señor, porque necesito oír tu voz. Necesito saber qué es lo que tú quieres de mí, qué es lo que tú tienes para mí. Amado hermano, oigamos a Dios, inclinemos el oído, como lo hicieron estos pastores. Estos pastores no rechazaron el ángel, no rechazaron la visión, sino que ellos se quedaron allí expectantes, con un oído inclinado para oír lo que Dios tenía que decirles a través de los ángeles. La segunda cosa de una actitud hacia el mensaje, hermanos, es creerlo. A Dios se le oye, pero también se le cree. Una cosa es oír. Hay hermanos que a veces nos sucede eso, ¿verdad? Cuando escuchamos una predicación, decimos qué bonito, emocionante, qué bueno lo que dijo el hermano, pero no lo creemos. Y al no creerlo, hermano, nos quedamos sin gasolina, hermano. Nos quedamos sin combustible espiritual. Porque no solamente debemos de inclinar el oído para oír, sino también creer a la palabra de Dios. Creo, hermanos, que muchas veces dentro de la iglesia, ¿sabe por qué hay tanta desnutrición espiritual? Teniendo, hermanos, una dieta tan balanceada como es la palabra de Dios para todos nosotros. Tantas promesas, unos dicen 3,000, otras 4,000, 5,000 promesas en la Biblia. Pero ¿sabe por qué a veces nos sentimos tan desnutridos espiritualmente? Es porque oímos, pero no creemos. Y estos hombres, estos pastores, no solamente oyeron, sino que vea lo que es el versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, o sea, cuando los ángeles desaparecieron del escenario, del mensaje que se les dio, ¿qué hicieron ellos? Los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha. Entonces lo creyeron. Porque dijeron, no nos vamos a quedar aquí. Si Dios nos mandó un mensaje tan grande que el Salvador del mundo ha nacido allá en Belén, ellos dijeron, vámonos. Así que levantaron las tiendas, hermano. Levantaron su rebaño y se fueron a Belén. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, queremos ver lo que Dios nos ha dicho. Queremos ver lo que Dios nos ha manifestado. Eso se llama fe. Amado hermano, tenemos que creerle la palabra de Dios. Lo que Dios dice, hermano, es ley. Lo que Dios dice es verdad, gloria a Dios. Los cielos y la tierra, dice la palabra, pasarán. ¿Sabe qué? Lo único que no va a pasar, hermano, es la palabra de Dios, porque vive y permanece para siempre. Entonces tenemos nosotros que creerle a Dios. Si Dios dice que le ama, créale. Si Dios dice que es su hija, su hijo, créalo, hermano. Si Dios dice que lo va a bendecir, créalo también. Si Dios dice que lo va a sanar, dígale, Señor, ya me sanaste, porque lo he creído. Es decir, hermano, tenemos que tener certeza de lo que Dios dice, creerle a su palabra. ¿Sabe qué es la fe? Mire, la fe tiene estos dos componentes. Capítulo 11 de Hebreos dice, es pues la fe, o sea, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La palabra certeza significa lo doy por hecho. Estoy convencido
100% que así será. Dice, la certeza de lo que se espera, y el otro elemento, la convicción de lo que no veo. O sea, estoy totalmente persuadido que aunque no lo vea, lo veré, gloria a Dios. Que aunque no lo tengo en el alcance de mi visión física, pero sé que en el ámbito espiritual Dios ya lo hizo, hermano. Dios ya hizo el milagro. ¿Se acuerdan de aquel hombre que le dice, aquel centurión, por cierto? Lo estudiamos hace unos días atrás, que viene y le dice al Señor, Señor, sana a mí, creo que un siervo. Le dice, Señor, solo di la palabra. No es necesario que vayas a mi casa, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solo di la palabra, y al decir la palabra mi siervo sanará. Y Jesús dijo, no he encontrado tal fe en todo Israel. Porque este hombre le estaba diciendo a Jesús, yo voy a creer lo que tú dices. Y si tú lo dices acá, va a suceder allá. Y este hombre, cuando Jesús le dice, bueno, tu fe es tan extraordinaria que ahora mismo tu siervo es sanado, él lo creyó. Sabía que en ese momento Jesús lo había sanado. Hermano, y cuando él llega a casa y ve al siervo que ha sido sanado, él pregunta, miren, ¿y a qué hora fue el milagro? Fue a las 3:30 de la tarde allá en la iglesia de Apopa, cuando se declaró la palabra de Dios. A esa hora sucedió el milagro. ¿Por qué sucedió el milagro? ¿Por qué preguntó la hora, hermano? Porque él quería convencer, decir, tener evidencia para dar testimonio que en el momento que él creyó lo que Jesús, hermano, declaró, lo que él prometió, en ese momento sucedió. Y es lo mismo que pasa en nuestra vida, cuando creemos a la palabra, hermanos, cuando tenemos esa certeza, cuando tenemos esa convicción de aunque cuando yo no lo veo, pero como lo he creído, como Dios no miente, ni es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, yo sé que la palabra de Dios se cumple. Y al creerla, oírla, el mensaje del Evangelio tiene que oírse, tiene que creerse, porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el mensaje, para que todo aquel que en Él cree. O sea, mucha gente en el mundo dice, yo sé que hay un Dios que hizo los cielos, sé que hay un ser superior, dicen algunos, sobre nuestra cabeza. Lo sabe, pero no ha creído en Él. Lo sabe, pero no ha creído en la obra de su Hijo. Sabe de Dios, tiene mucha información de Dios. Amado hermano, tenga cuidado. No se quede con la información de Dios, porque muchos guardan tanta información en la cabeza, es decir, en el intelecto, pero no tienen nada en el corazón. O sea, es más grande la cabeza que el corazón. Y tiene que ser del mismo tamaño, hermano. Todo lo que conocemos acá, tenemos que creerlo acá, amén. Así que si no, es un fenómeno, hermano. Entonces es importante que la cabeza y el corazón tengan la misma medida, el mismo tamaño. Lo oigo, me informo de lo que Dios dice, pero también lo creo con todo mi corazón, para que eso se haga una realidad. Y la otra cosa, hermanos, que vemos aquí en cuanto a las actitudes ante el mensaje, ya hemos hablado de inclinar el oído para oír, de creerlo, y en tercer lugar, mire, de recibirlo. Ellos dijeron, volviendo aquí al Evangelio de Lucas, es decir, compartirlo. Eso es lo que quiero decir. Dice el versículo 20, volvieron los pastores, o sea, se volvieron de Belén, quiere decir. Se volvieron de Belén, de donde contemplaron al Salvador del mundo, allí en ese pesebre, como lo habían dicho los ángeles en el mensaje,
Y luego ellos volvieron a su lugar. Dice, y volvieron los pastores haciendo ¿qué? Glorificando y alabando a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué glorificaban y alababan a Dios? Por todas las cosas que habían oído y visto. ¿Y qué hicieron con lo que oyeron y vieron? Ellos lo publicaron, dieron testimonio. Por eso dice, volvieron. En el versículo 17 también dice, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Es decir, hermano, cuando usted y yo hemos oído, hemos creído al mensaje, es necesario publicarlo, es necesario contar. ¿Usted recuerda lo que sucedió con el gadareno? El gadareno que tenía más de 2000 demonios que lo tenían atado, al grado que era el cipitillo de aquel tiempo. Asustaba a todo el mundo, hermano. Esa mitología de los cipitillos y las ciguanaban en términos salvadoreños. Los que asustaban, el terror del pueblo, hermano. Pues en este caso el terror del pueblo era este hombre de Gadara, llamado gadareno, que dice la palabra que tenía encima, hermano, 2000 demonios. Imagínese usted la capacidad que tiene el demonio o la obra demoníaca, hermanos, para anular, para afectar la vida de una persona, como el caso de este hombre. Capítulo 5 del Evangelio de Marcos, usted puede leerlo ahí la historia. Dice que andaba desnudo, vivía en el cementerio, es decir, estaba totalmente trastornado, enloquecido. Además de eso era violento, al grado que las autoridades lo tomaban, le ponían cadenas, pero ni aún las cadenas podían sostener a este gadareno. Las rompía como que eran cadenas de papel. Nadie podía controlarlo porque la capacidad, hermanos, diabólica en él era tan poderosa que humanamente hablando nadie lo podía controlar. Solamente mi Cristo lo pudo controlar. Porque cuando Él se enfrenta, es decir, cuando Jesús visita ese lugar y lo ve, dice la Biblia que inmediatamente los demonios que estaban en Él reconocieron quién era el Hijo de Dios. Has venido para atormentarnos, y el Señor, hermano, con la autoridad que caracteriza a Dios, mandó que los demonios salieran de ese cuerpo. Y los demonios salieron, se fueron. Se introdujeron en los cerdos que habían ahí en la comunidad, y el hombre quedó completamente libre. Gloria al Señor. Fue liberado. El Señor rompió las cadenas, las ataduras. Y sabe que lo que quiero compartir es que luego que este hombre fue liberado por la palabra de Cristo, hermanos, dice la Escritura lo siguiente: y comenzaron a rogarle, hablando de Jesús, dice que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, había estado, pero ya no lo está. Versículo 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Dice, estaba endemoniado, pero ya no. Ahora está libre. Y ahora él quiere estar con Jesús. Gloria a Dios. El que se ha realmente convertido a Cristo quiere estar con Jesús, hermano. El que no se ha convertido a Cristo no quiere estar con Jesús. Es una persona que no ama a Jesús. Una persona que no quiere la palabra, que no quiere congregarse, porque no
no ama a Jesús, pero aquel hermano que ha tenido un encuentro personal con Cristo y lo ama, quiere estar con Jesús. Y él dice: yo quiero estar contigo, Señor. El versículo 19, Jesús le dice, mas Jesús no se lo permitió. ¿Por qué? Porque él tenía una misión para él. ¿Y qué le dice? Sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. O sea, lo que oímos, lo que creemos en cuanto al mensaje del Evangelio, el poder de Dios, hermano, que se revela a nuestra vida a través del poder del Evangelio. Dios quiere que ese mensaje, que esa palabra que hemos oído, que hemos creído, también la compartamos, la testifiquemos a otros. Y es ahí, hermanos, donde está la misión de la iglesia. La iglesia tiene que compartir lo que ha recibido de Cristo. De lo contrario, nos convertimos en egoístas, nos convertimos en para mí, la bendición. Pero Dios no quiere, hermanos, que seamos cristianos comiendo y engordándonos, sino que Él quiere que comamos y demos, que comamos y compartamos, que creamos la palabra, pero también divulguemos la palabra, que creamos el Evangelio, pero también compartamos con aquellos que, al igual que el gadareno, hermano, aunque no tengan 2000 demonios, pero con unos que tengan, hermano, no digamos 2000, ¿ve? Ya necesitan liberación, ya necesitan salvación. Algunos, hermanos, están atrapados por los demonios de las drogas, los demonios del adulterio, los demonios de la violencia, los demonios, hermanos, es decir, del suicidio, los demonios, hermanos, de la lujuria, los demonios, hermanos, de la religiosidad y tantas cosas que el diablo atrapa el corazón de las personas y vuelve el corazón una maraña, un nudo ciego, hermano, y solamente la gloria de Cristo puede romper esas cadenas y esos nudos que se hacen en el corazón. Pero ¿sabe cómo lo hará Dios? Lo hará a través de aquellos que oyen su palabra, que la creen, que la viven, que ven el poder de Dios y que luego van y lo comparten. Me imagino que todas las personas que recibieron en Decápolis, eran 10 pequeñas ciudades en una región, de ahí viene la palabra Decápolis, 10 ciudades significa. Se fue este hombre por toda aquella región, me imagino que lo conocían, porque le dijo: vete a los tuyos. Y él comenzó a dar testimonio. Me imagino que en las primeras de cambio, hermanos, no le creyeron. No, si ¿qué nos va a venir a decir a nosotros? Este es un demonio. Pero cuando vieron la gracia de Dios, cuando vieron el poder de Dios que lo había liberado, la manera como él, hermano, su vida había sido transformada, había sido cambiada por la gloria de Dios, le creyeron el mensaje. ¿Sabe cuándo las personas van, hermano, a creer en usted y en mí? Cuando vean la gloria de Dios en nosotros, cuando vean que no solamente somos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra de Dios. Porque lo contrario, amado hermano, el cristianismo se convierte en una religión más cuando solo se oye pero no se practica. Solo se oye pero no se cree. Y es por eso que en nuestros países, hermano, hay una decadencia en cuanto al evangelismo. ¿Sabe por qué? Porque esa es una evidencia que estamos oyendo, pero no estamos creyendo. Y como no estamos creyendo, no estamos viviendo el poder de la palabra y el poder de Cristo en nuestra vida. Y por tanto no tenemos la fuerza, ni la motivación, ni el deseo de poder ir a otro y compartirle del amor de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tan vacíos internamente, contradictoriamente, porque estamos en la iglesia 3 veces a la semana o más,
pero hay un vacío, una falta de fuerza espiritual, hermanos, dentro de nosotros, que no nos permite cruzar la calle o tocar la puerta del vecino para hablarle del amor de Dios. Pero aquel que inclina el oído, aquel que crea la palabra, hermanos, y vea los efectos de esa palabra, de ese mensaje que ha venido del cielo, va a correr como los pastores para compartirlo y declarar lo que oyó y lo que vio en Cristo Jesús. Hermano, esta comunidad, este país y las naciones del mundo, no se diga, necesitan el mensaje del evangelio, el mensaje que hemos recibido del cielo. Ellos también lo necesitan, pero ¿quién se lo va a dar? ¿Quién lo va a compartir, hermano? Aquellos que han inclinado el oído, que han creído a esa palabra y que como efecto de creer están viviendo el poder del evangelio de Cristo en sus vidas, que es lo que los va a impulsar a compartir del amor de Dios con toda persona que lo necesita. ¿Qué haremos con el mensaje que hemos recibido del cielo? ¿Qué hará usted con el mensaje que ha recibido de parte de Dios desde los cielos? Oremos. Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre. Te agradecemos, Dios amado, por la misericordia que has tenido, la paciencia que has tenido, Señor. Gracias, Padre, por ese mensaje celestial, ese mensaje vivo, ese mensaje tan claro del evangelio. Señor, que nosotros estemos dispuestos a oír, estemos dispuestos a creer y estemos dispuestos a compartirlo. Señor, así como el gadareno, tú nos has liberado a nosotros también de muchos demonios, porque en nuestra vida pasada sin Cristo, Señor, éramos esclavos del alcohol, esclavos de las drogas, esclavos de la inmoralidad, esclavos de la religión. Señor, estábamos esclavizados por la obra demoníaca. Los demonios hicieron fiesta en nuestras vidas por mucho tiempo, a lo mejor. Pero desde el momento que conocimos a Cristo, Señor, esas cadenas tú las rompiste. Esos demonios los echaste fuera. Señor, por el poder de tu palabra, por el poder del evangelio, somos nuevas criaturas. Somos hijos de Dios. Somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Señor, por obra gloriosa del mensaje que vino del cielo a nuestro corazón. Y ahora, Padre, tú quieres, Señor, que este mensaje que hemos recibido lo llevemos, lo compartamos por Decápolis, lo compartamos por las colonias, por los departamentos de este país, por las naciones de América, por el África, por el Medio Oriente, al otro lado del mundo. Señor, tú quieres que tu palabra corra, que el Hijo de Dios sea glorificado, que las almas vengan al reino, al conocimiento de la verdad por el Hijo de Dios. Y tú lo harás a través de aquellos que han oído, que han creído en el mensaje celestial que nos trajo el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios contigo, Dios con nosotros. ¿Cuántos están dispuestos a oír, creer y compartir este mensaje del evangelio que hemos recibido del cielo mediante Emmanuel, Dios hecho carne?
Si usted está dispuesto a decirle al Señor: Señor, este mensaje tengo que compartirlo, póngase de pie ahí donde usted está y dígale al Señor: Señor, el mensaje que he recibido, el mensaje del cielo que tú me has dado en Cristo Jesús, el perdón, la misericordia, la salvación que hemos recibido por Emmanuel, Dios conmigo, Dios con nosotros, lo voy a compartir, lo voy a declarar, Señor, a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos, a esta comunidad donde vivimos, a este país entero, a las naciones de la tierra. Vamos a compartir el mensaje que hemos recibido del cielo, porque nos lo diste para que lo compartamos al mundo que necesita del evangelio. Sembraré la simiente preciosa del glorioso de amor. Sembraré mientras viva. Déjele el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Gracias, Jesús. Mientras ustedes oran con su rostro inclinado, ¿habrá alguien aquí entre nosotros que todavía no le ha entregado la vida a Cristo y quiera tomar esa decisión hoy de decirle sí a Jesús? Es mejor decirle sí a Cristo aquí en la tierra. Es mejor decirle: Señor, te entrego mi vida, perdóname, límpiame, cámbiame, dame la vida eterna que tú prometiste. ¿Habrá alguien entre nosotros que todavía no ha recibido a Cristo? ¿Quiere hacerlo hoy? Levante su mano, levante su corazón, sobre todo a Dios, para entregarle su vida al Señor. Las personas que han escuchado este mensaje también a través de los medios de comunicación, si usted no ha recibido a Cristo, ¿qué le puedo decir al concluir esta palabra, este mensaje? Decirle que Dios le ama y que la única forma como usted puede recibir el amor de Dios es creyendo en su Hijo Jesucristo. Si usted ahí donde está decide entregarle, creer en el amor de Dios y traerlo a su corazón, yo le invito para que usted confiese a través de esta oración a Cristo. Ore conmigo y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que soy un pecador que he vivido lejos de ti. Perdóname, límpiame, libera mi alma, rompe toda cadena, rompe toda atadura. Echa fuera todo demonio, toda obra maligna de mi vida. Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como mi único, suficiente Señor y Salvador. Perdóname, Señor Jesús. Límpiame con tu sangre preciosa. Lava mi alma, cambia mi alma, libera mi alma, Señor, porque yo te recibo a ti este día. Gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias por darme una vida nueva, Señor. Ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida, hasta el final de mis días aquí en la tierra. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Te lo pido, Señor. Gracias, Señor. Bendice, mi Dios, a tu iglesia, bendice a tu pueblo, a tus siervos, Señor, que podamos dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas.
a toda persona antes que sea demasiado tarde, Señor. Usa la vida de cada uno, Padre, para tu gloria. En el nombre de Jesús.